brutal. Negó comida por libros y el CEO millonario tomó una decisión que nunca olvidarás. En una noche oscura y tormentosa, el aire se sentía pesado, impregnado de un misterio escalofriante. Una sombra, solitaria y temblorosa, se movía por las calles desiertas de la ciudad. Se decía que un joven soñador, cuya hambre de conocimiento superaba su necesidad de alimento, había hecho un trato imposible. Algunos lo llamaban loco, otros un genio, pero todos estaban intrigados. Un intercambio macabroso. Comida por libros, y no cualquier libro, sino aquellos que prometían abrir portales a mundos desconocidos. El encuentro tuvo lugar en la penumbra de una biblioteca olvidada, donde el eco del crujir de las estanterías era tan aterrador como una historia de terror en la penumbra. Los murmullos de curiosos se entrelazaban con suspiros de temor. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar este joven? Una locura. Los ojos del cego, un hombre que había desafiado a la muerte y a la fortuna, brillaban con un fuego insaciable mientras observaba el intercambio. Sabía que lo que estaba sucediendo era más que un simple negocio. Había algo más profundo en juego. El silencio era ensordecedor, cargado de temores compartidos por quienes escuchaban a escondidas. La tensión aumentaba, cada palabra pronunciada resonaba como un tambor en el corazón de los presentes. Se preguntaban si realmente el deseo de conocimiento era más grande que la necesidad de sobrevivir. La figura de lado, tan frágil y decidida, parecía desvanecerse en la bruma de incertidumbre. Justo cuando el trato se estaba por sellar, un grito desgarrador rompió la calma, y el mundo pareció detenerse. ¿Qué decisión iba a tomar el CEO? Todos contenían el aliento, la intriga los mantenía paralizados. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha cancelado sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La sombra danzaba mientras el CEO, sintiendo el peso de las miradas, deliberaba su decisión, una que cambiaría la vida del joven para siempre. ¿Qué haría? La tensión alcanzaba puntos críticos cuando finalmente el CEO alzó la mirada, preparado para pronunciar palabras que resonarían en la historia. Con el corazón en la garganta, el joven se acercó un paso más. El futuro colgaba de un hilo, mientras fuera, la tormenta rugía con fuerza. ¿Qué harían con ese poder que se estaba a punto de liberar? El momento estaba cargado de consecuencias inimaginables. El susurro de un secreto por revelar quedó en el aire. La tormenta arremetía con furia, haciendo retumbar las ventanas de la biblioteca. El CEO, con el ceño fruncido, apagó su mirada de fuego y, en un instante que pareció eterno, exclamó, «Hazlo». Las palabras resonaron con fuerza, como si al pronunciarlas, hubiera invocado un poder que desbordaba la habitación. El joven, que había entregado su corazón a ese trato, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Entrar a ese mundo desconocido significaba aceptar las consecuencias. Vio cómo el CEO se acercaba lentamente de manera casi hipnótica a la estantería donde yacían los libros. Sus manos temblaban mientras el hombre de negocios deslizó uno de los volúmenes hacia él. Las cubiertas de cuero estaban desgastadas, pero los dorados títulos brillaban como estrellas en una noche oscura. La inquietud llenó el aire al darse cuenta de que había cruzado una frontera que nunca podría regresar. Tendría que afrontar lo que viniera después. Recuerda, esto es solo el comienzo, dijo el CEO, con una sonrisa en la que había algo sutilmente siniestro. La biblioteca pareció reaccionar a sus palabras. Una ráfaga de viento hizo que las luces parpadeasen, arrojando sombras en las paredes cubiertas de polvo. El poder que se encuentra entre estas páginas es inmenso, pero no lo tomes a la ligera. Sabes lo que quieres, lo que anhelas. Pero, ¿estás dispuesto a perderlo todo por ello? Las preguntas quedaron flotando en el aire, mientras el joven sentía el peso del libro en sus manos. Su corazón latía con fuerza. Con una respiración profunda, asintió. No había caminaciones atrás. Sabía que los sueños siempre venían acompañados de sacrificios. El CEO, satisfecho, retrocedió un paso y dijo, «Perfecto. Ahora, el lugar que eliges puede cambiar tu vida, pero también puede destruirte. Hay una elección que debes hacer. El libro tiene el poder de abrir dimensiones, de dar acceso a verdades que no imaginabas. Pero cuidado, adolescente, no todo lo que brilla es oro». El joven tragó saliva. Los murmullos de los curiosos que observaban desde las sombras creaban un ambiente tenso. De repente, del fondo de la biblioteca, emergió una figura.
Una mujer de rostro pálido y ojos profundos. La tensión se cortó como un cuchillo afilado. Ella avanzó, temblorosa, con un aire de urgencia. No lo hagas. Ellos no son lo que parecen, gritó, su voz resonando como un eco aterrador en la penumbra. He estado aquí antes, he dedicado mi vida a estudiar los secretos que esos libros guardan. Lo que parece un regalo podría convertirse en una maldición. El joven se detuvo en seco, enfrentándose a un dilema desgarrador. Los ojos de la mujer estaban llenos de pánico. Pero algo en su desesperación resonaba con su propia ambición. De repente, el poder del conocimiento ya no parecía una bendición, sino una trampa mortífera. La figura del CEO se tensó. Silencio, ordenó, con un frágil desdén que invitaba a la confusión. Entonces, la mujer tomó un último respiro y añadió, los mundos que puedes explorar son reales, pero lo que traigas de regreso podría destruirte o matarte. El joven miró de un lado a otro, el libro aún en sus manos. Cada latido de su corazón parecía gritar, escoge bien. La luz titilante de la biblioteca y el tumulto del exterior, la lluvia y cada pequeño sonido creaban una tormenta de decisiones en su mente, y mientras la figura de la mujer se desvanecía en la oscuridad, la única pregunta que importaba retumbaba en su interior, que estaba dispuesto a arriesgar por el conocimiento que tanto anhelaba. El futuro pletaba infinitas posibilidades, pero la balanza de su destino pendía peligrosamente del lado de la oscuridad. Con un susurro olvidado, la tormenta huyó y se desató furiosa en las calles, mientras él, aún indeciso, giraba el libro entre sus dedos. Estaba a punto de abrir un libro que podría cambiarlo todo, o, tal vez, destruirlo. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? La respuesta lo embargaba de pavor y emoción. La tormenta no cesaría hasta que tomara su decisión, hasta que la verdad finalmente se revelara. Pero en el horizonte, un nuevo misterio comenzaba a formarse. ¿Qué secretos escondían esas páginas? El libro brillaba con una intensidad propia, como si en sus páginas se encarnara un universo entero. El joven sintió como su corazón se aceleraba. Las advertencias de la mujer resonaban en su mente, cada palabra calando hondo, dejando una huella de duda y temor. Sin embargo, el llamado de la ambición era irresistible. Se encontró ante un cruce oscuro de decisiones, entre el deseo de poder y el eco de las advertencias. Mientras la tormenta rugía afuera, un trueno reverberó como un grito desgarrador, acentuando la atmósfera tensa de la biblioteca. Sin pensarlo más, se acercó al CEO, buscando su aprobación. Pero el hombre, que había sido tan seguro antes, ahora parecía perdido en sus propios pensamientos. Tomando una decisión, el joven extendió su mano hacia el libro, casi al borde de la locura. ¿Y si lo abro?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. La risa fría del CEO estalló en la habitación, generando un eco inquietante. Entonces, joven, te harás responsable de todo lo que suceda. Esto no es un simple libro, es la llave hacia lo desconocido. Las palabras le llegaron como vibraciones electrizantes, pero todavía permanecía la sombra de la mujer, un fantasma en su mente. Te advertí, no todo lo que brilla es oro, repitió su advertencia, resonando mortalmente en su conciencia. La energía a su alrededor se hacía palpable, casi vibrante, era como si la biblioteca estuviera viva, respirando, esperando su respuesta. Sin embargo, el CEO no mostró señal alguna de impaciencia. A medida que el joven se acercaba a la temida decisión, el ambiente cargado de tensión se tornó opresivo. ¿Qué era más aterrador, abrir el libro o permanecer en la incertidumbre del futuro que le esperaba? Con un giro en el estómago, cerró los ojos, inhalando el aire espeso y pesado. Finalmente, con un movimiento decidido, abrió las cubiertas del libro. Un soplo helado le dio de lleno en el rostro. Las páginas parecían moverse por sí solas, llenas de signos y símbolos que danzaban ante su mirada. Cada letra parecía brillando en su propio lenguaje oculto, un idioma que prometía la sabiduría de los siglos, pero también un peligro inimaginable. Las luces comenzaron a titilar, y un rayo iluminó el rostro del CEO, revelando una expresión que hacía tiempo había dejado de ser humana. «Detente», gritó la mujer, aunque su voz sonó lejana, como si proveniera de un mundo paralelo. «No te atrevas a tocarlo», pero él ya había pasado al otro lado. La realidad a su alrededor se desvaneció, y el mundo se convirtió en un remolino de colores y sombras. En un instante, se sintió como si cayera en un abismo profundo y oscuro, un lugar donde el tiempo y el espacio se retorcían y se distorsionaban. Era como haber cruzado un umbral que jamás había imaginado, y la sensación de haber cometido un grave error empezó a asediarlo. Las luces de la biblioteca desaparecieron, y todas las sombras comenzaron a cobrar vida, susurrando secretos que harían temblar hasta al más valiente. Con cada palabra, se acercaban más, y él sentía que estaba perdiendo el control, el eje que lo mantenía conectado a su realidad.
Un pavor repentino se apoderó de su corazón. ¿Qué es esto? Gritó, pero ya no había respuesta, solo ecos de las decisiones que le llevaron hasta allí. De repente, comprendió lo que había desatado. Mirando a su alrededor, descubrió que no estaba solo, algunos rostros familiares se asomaban entre la oscuridad, al tiempo que susurros de advertencia bombardeaban su mente. No se lo lleven, imploró, mientras se esforzaba por recordar la advertencia de la mujer y la mirada satisfecha del CEO. Sin embargo, las sombras se acercaron implacables, y él supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las letras del libro comenzaron a brillar, un fulgor inesperado surgía de sus páginas, podría encontrar la manera de regresar y deshacer el caos que había empezado. Antes de que pudiera pensar, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, y así, el joven se dio cuenta de que el verdadero poder no radicaba en él conocimiento, sino en las decisiones que tomaba. Pero, antes de que pudiera reflexionar, un nuevo misterio comenzó a despuntar entre el caos. ¿Qué es lo que aquellos rostros oscuros realmente querían de él? La tormenta continuaba afuera, y ahora, el peligro no solo residía en las páginas del libro. La batalla por su propia alma apenas comenzaba. El joven se sintió arrastrado hacia adelante, como si las sombras tuvieran un poder hipnótico sobre él. Las voces, antes susurros, se transformaron en gritos clamando por atención. Cada rostro que conocía parecía distorsionado, marcado por un terror que colisionaba contra su memoria. Su madre, su mejor amigo, incluso su exnovia, todos mirándolo con ojos implorantes. «¡Ayúdanos!», gritaban al unísono. «No te quedes aquí», el chico luchó por girar en redondo, tomando aire, buscando escapar del abismo que se desdoblaba a su alrededor. Sin embargo, el libro seguía abierto, lanzando destellos de luz que chisporroteaban en su mente. Sin poder evitarlo, una palabra osciló dentro de él, un fragmento de lo que estaba por venir. «¿Qué es lo que quieren de mí?». Las sombras parecieron hacer una pausa, una especie de silencio ensordecedor se apoderó del espacio. De repente, una de las figuras avanzó, enmarcada en la tenue luz que aún escapaba del libro. Al acercarse, el joven sintió que el pánico ascendía como una marea. «Queremos la verdad», dijo un rostro familiar, pero con un eco distante. Era su amigo de toda la vida, el que había partido tan repentinamente. «La verdad que enterraste en tu corazón», el joven retrocedió, aferrándose a la voluntad de resistir. «No. Esto no puede estar pasando. Nos traicionaste. Ahora debes enfrentar las consecuencias», añadió otro rostro, una sombra de otro tiempo, un bramar de desesperación se desató en su pecho. ¿Eran ellos? Pero no podían estar ahí, no podía ser cierto. De repente, las sombras comenzaron a moverse con rapidez, formando un círculo a su alrededor. El joven miró desesperado hacia el libro, buscando respuestas, pero todo lo que encontró fueron más símbolos delirantes que mezclaban elementos de su vida cotidiana con oscuros augurios. Las páginas se agitaron. Un ruido ensordecedor rompió el ambiente, como un trueno que anunciaba desastres venideros. Era como si el propio libro protestara, consciente del horror que desataba. «Detén esto», gritó con todas sus fuerzas, como si su voz pudiera romper el hechizo. Pero las sombras estaban más interesadas en revelar sus secretos que en escuchar súplicas. Cada palabra que salía de sus bocas transformaba el espacio que le rodeaba. El olor a humedad y tristeza llenaba sus pulmones, haciéndolo sentir que se ahogaba en su propia culpa. «No hay más tiempo», dijo el amigo, acercándose aún más. «Tienes que decidir, ¿seguirás huyendo o enfrentarás la verdad que ocultaste?». El joven sabía que había rehuido muchas cosas, sus fracasos, sus miedos y, especialmente, el dolor que había causado. Pero enfrentarlo significaba abrir una herida que aún dolía, y la tormenta exterior rugía como si también reclamara su atención. «No puedo. No sé cómo», exclamó él, sintiendo como el terror lo invadía. De pronto, un estallido de luz proveniente del libro lo iluminó todo. Las sombras se detuvieron, mirando a su alrededor como si fueran presa del mismo asombro que él. «Dentro de ti reside la respuesta», susurraron, sutiles como el viento. «El poder no es solo conocimiento, es también la valentía de enfrentar tus verdades». Con cada palabra, una parte de su ser se encendía. La tormenta seguía rugiendo, pero el joven ya no podía quedarse paralizado. Reuniendo todo su coraje, avanzó hacia el libro, decidido a tomar control de su destino. Sintió un ardor en su pecho, un impulso de poder que nunca había conocido. «¿Está bien? Haré lo que tenga que hacer», declaró, con la convicción de que su elección era el único camino hacia la redención. Antes de que pudiera tocar nuevamente las páginas, un rayo iluminó brevemente la biblioteca, revelando un nuevo rostro en la oscuridad. Era la mujer que había advertido sobre el libro.
Tú no sabes lo que has desatado. Dijo con una voz que vibraba en el aire. Las consecuencias serán peores de lo que imaginas. El joven sintió que la noche se cernía sobre él, y el eco de la verdad resonó en sus oídos. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, y no había vuelta atrás. Pero ¿cuál era esa verdad? Era más aterradora que las sombras que lo rodeaban. Las respuestas lo absorbían, y la biblioteca tembló a su alrededor. Preparándose para un nuevo capítulo de caos y revelaciones, la tormenta estalló afuera, mientras él se preparaba para enfrentar lo que vendría. Pero esa luz, ¿sería su salvación o su condena? El joven dudó, sintiendo las palabras de la mujer reverberar en su mente como un eco lejano. Un sudor frío le recorría la espalda mientras la presión de las sombras lo envolvía. En un instante de lucidez, comprendió que todo lo que había estado evitando, todo lo que había escondido, estaba a punto de desbordarse. Sin poder contenerse, giró hacia el libro. Sus páginas parecían latir con una energía viva, como si anticiparan lo que estaba a punto de suceder. Se acercó. Pero cada paso hacia el objeto de su temor le recordaba las decisiones que lo habían llevado allí. La culpa pulsaba en su pecho, y cada rostro que había olvidado lo miraba desde las sombras con una resignación que lo atravesaba. ¿Realmente estás dispuesto a enfrentar la verdad?, insistió su amigo, quien parecía estirarse, dividido entre recuerdos y dolor. El pasado no se puede enterrar para siempre. Ya es hora de que te des cuenta. La imagen de su madre apareció borrosamente, un retrato de amor y sacrificio, desgarrado por sus fracasos. La decepción en sus ojos lo abrumó. Fue un momento que casi lo paraliza. Tenía miedo de lo que el pasado podía traer, de lo que sus errores podían significar. Pero, por otro lado, una chispa de determinación se encendió dentro de él. No podía seguir huyendo de su historia. En el instante en que sus dedos tocaron la cubierta del libro, la luz estalló como un volcán. Todo a su alrededor se tornó en un torbellino de sombras y brillantes destellos de colores. Las figuras que una vez lo rodearon comenzaron a desvanecerse y como si el tiempo fuera un mero capricho, el espacio en el que se encontraba cambió o se encontró en un paisaje que conocía bien, su antigua escuela. Las aulas vacías parecían susurrar secretos olvidados. La risa de sus compañeros resonaba incesante, en un eco que combinaba alegría con tristeza. Allí estaba él, en plena clase, recordando los días en que la vida parecía sencilla. Un instante tranquilizador roto por la aparición de una figura familiar. «No otra vez», exclamó la mujer, apareciendo frente a él. «Esto no es un lugar de recuerdos alegres, es un campo de batalla. Te has atrevido a llamar a fuerzas que no puedes controlar». Confundido, el joven miró a su alrededor. Habitaciones desmoronándose y pupitres rotos parecían desvanecerse y regenerarse. Era una lucha entre la luz y la oscuridad, donde cada decisión podía inclinar la balanza. La ansiedad acunaba sus pensamientos, volviendo su respiración irregular. «¿Por qué estás aquí?», le gritó. «¿Qué quieres que haga?». «Confronta tus miedos», respondió ella, poniendo una mano en su pecho. Un calor confortable emanó de su mano, pero pronto se reemplazó por una ola de intenso dolor. «Cada sombra que viste es una parte de ti. Debes decidir si las desprecias o las integras. Esta es tu oportunidad». Las voces de sus viejos amigos aumentaron, creando una cacofonía que lo envolvió. Se vio obligado a vivir nuevamente aquellos momentos decidores, el accidente, las palabras perdidas, las promesas rotas. Recordó el fuego de la culpa y la forma en que todo eso lo había llevado a este instante. El viento aullaba fuera de las paredes de la escuela, cortante, llevándose consigo sus pensamientos. Si quieres salvarte, ve más allá de las sombras. Acepta las consecuencias de tus acciones, la mujer instó, mirándole a los ojos. Eres más fuerte de lo que crees. Tomó aire y dio un paso hacia el abismo de sus errores, pero el eco de su exnovia lo detuvo. No te dejes consumir por el remordimiento. Aprende lo que hiciste, no te definas por tus fracasos. Las palabras se agolparon en su mente, cada voz clamando por ser escuchada. Entonces, comprendió algo crucial. La verdad no era solo lo que había escondido, era también el camino hacia adelante. Ya no podía vivir de espaldas a su pasado. La luz divina del libro comenzó a girar a su alrededor, como una tormenta de opciones. A medida que su voluntad comenzaba a ser su ancla, la biblioteca se tambaleó a su alrededor. Pero justo cuando sintió que podía afrontarlo, un rugido ensordecedor resonó, y las paredes de la escuela comenzaron a desmoronarse. «No escaparás de la verdad que has traído a vida», gritó la mujer enredada en la neblina de sombras. El joven miró rápidamente hacia la puerta de la salida, sintiendo como el vórtice de su propio pasado lo arrastraba de nuevo a las profundidades. ¿Qué haría?
Era un momento crítico, se quedaría a enfrentar lo que había temido durante tanto tiempo, o intentaría escapar una vez más, lo que él eligiera podría cambiar su destino para siempre. El eco del derrumbe resonó a su alrededor, como un tambor en la sombra de su conciencia. El joven sintió el aliento del pánico empujando a su pecho cuando las paredes se astillaron, revelando un caos de recuerdos crudos y no deseados. La decisión se abalanzó sobre él, un monstruo aplastante que le exigía actuar. No puedes escapar. Esa verdad te seguirá donde vayas, la mujer gritó, sus ojos ardían con la desesperación de quienes han luchado y perdido. Tomando una respiración honda, el joven cerró los ojos un instante. Recordó las promesas que había hecho, voy a ser mejor, por ellos, por ella. Esa imagen de paz se desvaneció rápidamente entre sus dudas. Pero en su corazón, una pequeña llama de valor comenzó a arder. Apertura en las manos, dio un paso hacia el centro del aula en ruinas. Las imágenes regresaron como ráfagas gélidas, escenas que lo habían atormentado durante años, el rostro de su madre, su voz, las palabras de amor que había olvidado, y el sol apagándose en la mirada de su expareja tras la última pelea. Aceptar sus miedos, asumir sus fallos. Era un camino sin retorno. Estaba listo para eso. Confronta la verdad, resonó de nuevo la voz sabia de la mujer. No hay salvación sin desafío, las sombras en las paredes parecían alargarse, tratando de atraparlo, como manos oscuras dispuestas a reclamarlo. Pero sus piernas, algo temblorosas, lo llevaron a seguir adelante. En su mente, el recuerdo de aquel verano en que todo se desmoronó, el accidente que cambió su vida. De repente, sintió que el tiempo se detuvo. El viento frío cesó, las sombras se congelaron. Y en ese silencio inquietante, supo que tenía que enfrentarse a sus propios demonios. Soy más que mis errores. Gritó, el desafío pulgando desde dentro. El aula volvió a temblar, pero esta vez el joven sostenía su terreno. La luz del libro lo rodeaba, como un halo, reforzando su resolución. Sin pensarlo más, alzó sus manos hacia el cielo como quien reclama su vida. Y entonces, la verdad lo envolvió. Fue un torrente de recuerdos, de emociones apretadas y de amores perdidos. ¿Qué debería hacer? ¿Llorar por lo que perdió o luchar por lo que aún podía rescatar? La mujer, ahora más tenue, le miraba fijamente. Todo llega a quien lo busca, pero el pasado solo puede sanarse si lo confrontas. ¿Estás dispuesto a ser responsable de ti mismo? Un eco fuerte retumbó a su alrededor y, antes de que pudiera pensar, una figura emergió de la niebla. Era su mejor amigo, el que había estado a su lado siempre. No te rindas, hermano, instó, con la voz firme. No estás solo en esto. Tú puedes volver a ser tú, de pronto, acompañado del empujón de sus emociones, el joven sintió el peso de su historia ceder. Las sombras comenzaron a retroceder, sus brazos se alzaron y la luz del libro brilló con una intensidad renovada. Había llegado el momento. Tenía que decidir enfrentar sus decisiones, pero justo cuando estaba a punto de aceptar su destino, una oscura risa resonó alrededor, creciendo en intensidad, como un eco burlón ante su resolución. ¿Realmente crees que puedes cambiar? Susurró una voz sombría en sus oídos, el joven se giró, buscando a la fuente. Y en la penumbra, vislumbró una figura muy familiar, era el reflejo de sí mismo, el que había ocultado tras la culpa y la vergüenza. No puedes escapar de mí, el aire se congeló a su alrededor. El duelo interno que había evitado estaba a punto de estallar. El momento ha llegado, susurró la sombra, y el mundo a su alrededor comenzó a girar otra vez, su decisión lo definiría para siempre. Podría derrotar a la versión de sí mismo que tanto había temido. La batalla hacia la redención se avecinaba, y en sus manos estuviera la clave para cambiarlo todo. La sala se oscureció aún más, como si el universo hubiera decidido hacer eco de su tormento interno. El joven sintió como la figura de su reflejo, esa sombra de lo que era y aún podía ser, lo rodeaba con una energía helada. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, un tambor de guerra que pulsaba con cada segundo que pasaba. Era un instante que llevaría su vida al límite. Enfréntame, retó la sombra, una mueca burlona en su rostro. Soy todo lo que has querido borrar. El dolor, la vergüenza, el arrepentimiento todo reside en mí. Cada palabra era como una puñalada, y el joven sintió que partía en dos, por un lado, el deseo ardiente de liberarse, y por el otro, el peso de la autorrecriminación que lo mantenía cautivo. ¿Qué puedo hacer contra ti? Eres la verdad que me persigue, respondió, la voz quebrada, incapaz de ocultar su vulnerabilidad. Eres más fuerte de lo que crees, exclamó su amigo, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Recuerda lo que has sobrevivido. No estás solo.
Nadie puede definir tu futuro excepto tú. Las palabras de apoyo fueron como un balde de agua fría que lo despertaron de su letargo emocional. Recordaba las noches en vela, las promesas a sus seres queridos, la esperanza que había cosido en su interior. Pero aún así, la sombra continuaba sonriendo, casi celebrando su lucha interna. Lo único que haces es aferrarte a una ilusión. Siempre serás tú, en tu forma más baja y desesperada, susurró, acercándose más. Una brisa helada recorrió la sala, y el joven sintió como la desesperación acechaba. Basta, gritó mentalmente, apretando los puños. Un fuego interno comenzaba a surgir en su interior, haciendo que la luz del libro brillara con más intensidad. En un instante de claridad, entendió que no podía seguir huyendo. Con determinación, separó la mirada de su sombra para alzarla ante el libro que tenía ante él. Como si respondiera a su llamado, la luz se intensificó, iluminando cada rincón oscuro de la sala. No eres solo mis errores. Soy mis esperanzas, mis sueños. Soy más que esto. La sombra se detuvo un momento, como si la desubicación le provocara incertidumbre. Pero cuando observó al joven acercarse, su desprecio volvió a reinar. ¿Realmente crees que puedes vencerme? No serás nada sin tu pasado. Ese pasado es solo un capítulo de mi vida. Y yo soy el autor, respondió el joven, sintiendo el poder del libro fluir a través de él. Hoy empiezo a escribir una nueva historia. Con cada palabra, el viento cambió y las sombras comenzaron a disiparse, como si la luz estuviera desintegrando una neblina opresiva. La figura oscura se retorció, incapaz de soportar el poder renovado que ahora emanaba del joven. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Con un último alarido de frustración, la sombra lanzó un último ataque. Nunca podrás escapar de mí. De pronto, una oscuridad se lanzó hacia el joven, atrapándolo en un abrazo de terror. El mundo alrededor se desvaneció en un torbellino de recuerdos y temores, y el joven sintió que todos sus errores caían sobre él en una lluvia de desdicha y desesperación. Pero en la profundidad de aquella tormenta, una chispa de esperanza brillaba. No estoy solo, nunca lo estuve, se repitió, buscando a su amigo, a esa mujer sabia, a su familia. La luz del libro vibraba intensamente, casi implorándole que luchara, que no se rindiera. Soy el dueño de mi historia, gritó en medio del caos, y justo cuando la oscuridad lo envolvió por completo, una combinación de voces lo rodeó, apoyándolo. Empezaremos juntos, decía su amigo. No dejes que el miedo te detenga, adelante. Con esas palabras resonando en su mente, el joven encontró la fuerza. Con un último empujón, extendió las manos, y la luz del libro estalló como un sol naciente, iluminando la penumbra que lo cercaba, pero en ese momento de triunfo, un profundo silencio siguió al estallido de luz. Lo que había ganado, ¿y a qué costo? Una nueva realidad se planteaba ante él. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente podría redimirse, o el precio de su pasado era más alto de lo que podía soportar? La batalla por su vida apenas comenzaba, y la sombra prometía regresar. La luz del libro titilaba, un faro de esperanza en un mar de dudas. El joven abrió los ojos, parpadeando, intentando adaptarse a la nueva realidad que había creado. La sala en la que se encontraba parecía diferente, con las paredes dejando escurrir pequeñas motitas de luz como estrellas fugaces atrapadas en un lugar oscuro. Pero el eco de la sombra aún resonaba en sus oídos, y el sudor frío, como tenues dedos helados, recorría su espalda. ¿Dónde estoy?, se preguntó, sintiendo el suelo temblar levemente bajo sus pies. Se dio cuenta de que su amigo ya no estaba a su lado. La luz del libro seguía emitiendo destellos, pero la ausencia de su apoyo lo hizo sentir vulnerable. De repente, una voz surgió del aire denso, como un susurro helado. Pensaste que habías ganado, se burló la sombra. Solo escapaste brevemente. Las cadenas del pasado son resistentes y nunca se rompen del todo. El joven se volvió, buscando la fuente del sonido. Esas cadenas no son más que lecciones, rebatió, la furia surgiendo en su voz, mientras su pecho se expandía de determinación. Puedo aprender de mi dolor, transformarlo. La sombra soltó una risa oscura, como el crujir de un tronco seco. ¿Transformarte, tú? Todavía te encuentras sumido en el miedo. Deja de mentirte. Volverás a mí, volverás a caer. Sus ojos fulgurantes se acercaban, como si estuvieran buscando dentro de su alma, pero el joven se plantó firme, una sensación de calor reemplazando la frialdad de la habitación. No esta vez. No te necesito, sin más, levantó el libro, sintiendo como la energía vibraba a través de sus manos. Cuando decidió abrirlo, un destello de luz lo envolvió, golpeando con fuerza las paredes a su alrededor. La sombra chilló,
En un intento desesperado por resistirse a la fuerza de aquel nuevo comienzo, en ese instante, las páginas comenzaron a girar velozmente, las palabras cobrándose vida ante sus ojos, nuevas oportunidades llegan con cada decisión. Pero el joven, en medio de la batalla, no podía evitar preguntarse, ¿qué decisiones? Una ráfaga lo sacudió, y la oscuridad lo envolvió una vez más en su manto de desesperación. No podía ver, ni oír, todo era ruido y dolor, como una tormenta que nunca cesaba. Pero algo en su corazón titilaba, y a través de la vorágine de caos, vio los rostros de su familia, de su amigo, todas las personas que lo habían apoyado. Ellos son mi fuerza, pensó con fervor, en un último intento, se aferró al libro y gritó, no dejaré que me controles. Soy más fuerte que mis miedos. La luz del libro estalló nuevamente, como el rugido de un león, haciendo temblar los cimientos de la oscuridad. De repente, la tormenta cesó y el silencio se adueñó del espacio. Respiró profundamente, su corazón aún acelerado, sintiendo el eco de su grito vibrar en las paredes vacías. Pero al buscar su reflejo en la habitación, lo que vio no fue la sombra que temía, sino una imagen destellante de quien quería ser. Sin embargo, lo que el joven no sabía era que el final de esa batalla solo sería el comienzo de otro capítulo oscuro en su historia. Una sombra aún más siniestra lo estaba acechando, y muy pronto lo sabría. Sería capaz de soportar la prueba final que estaba por llegar, o sucumbiría ante el peso de su pasado una vez más. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de un nuevo enfrentamiento ya se escuchaba acercándose. El joven se quedó inmóvil, su mente recuperándose del eco del silencio que lo envolvía. La luz que brotaba del libro comenzaba a desvanecerse, y con ella, sus esperanzas parecían desmoronarse. Sin embargo, el olor familiar a tierra mojada le dio un golpe de adrenalina, intacto en su memoria. Como si estuviera en las profundidades de un bosque encantado, la claridad de la luz lo llevó a una nueva dimensión. A su alrededor, las paredes comenzaron a transformarse, desglosándose en raíces nudosas que se alzaban hacia el cielo. Era un lugar de sueños perdidos, donde cada piedra emitía susurros de historias olvidadas. La sombra, aunque aparentemente contenida, no había desaparecido. Su risa maliciosa resonaba en el aire como un eco lejano, creando escalofríos en su piel. «Pensaste que podías escapar de mí», murmuró la sombra, casi en un susurro, como el viento entre los árboles. Las palabras eran tentadoras, encarnando un poder oscuro que hacía que el joven dudara de su propio valor. Pero en su corazón, una llama se encendía nuevamente. «¿Por qué sigues aquí?», gritó, su voz envolviendo el espacio mientras el aire se cargaba de una intensidad palpable. «No tengo miedo de ti». Las raíces temblaron, y en un instante, una figura emergió de entre las sombras. Era la imagen de un viejo conocido, un mentor, alguien que había estado a su lado antes de que todo se desmoronara. «Te encontré», dijo con una voz dulce pero firme. Una brisa cálida lo acompañó, llevándose consigo la frialdad que le había oprimido el pecho. Sin embargo, algo en los ojos del mentor reflejaba una tristeza profunda. «He venido a advertirte. Esta sombra es solo un fragmento de lo que vendrá. Has luchado, pero no estás solo. Aún hay tiempo». El joven sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el peso de la revelación retumbaba en su interior. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ya no resonaba con rabia, sino con una timidez vulnerante. «Debes enfrentar lo que dejaste atrás. La sombra no solo es el miedo, también es el dolor, los recuerdos que intentaste borrar. Debes reconciliarte con ellos antes de que sea demasiado tarde», explicó el mentor, la desesperación reflejada en su mirada. Justo cuando iba a asimilar esas palabras, una grieta se abrió en el suelo, y la oscuridad comenzó a surgir rápidamente, rompiendo la conexión que mantenía con su mentor. «No te vayas», chilló, extendiendo la mano hacia él, pero solo un eco quedó. El joven sintió el terror envolverlo una vez más, como si las cadenas del pasado empezaran a arrastrarlo de vuelta. Sin embargo, recordó las palabras del libro que aún sostenía en su mano. Nuevas oportunidades llegan con cada decisión. En ese momento, comprendió que su viaje no solo se trataba de luchar contra la sombra, sino de aceptar la luz que había dentro de él. Se agachó y, con determinación, comenzó a escribir en el suelo con su dedo, formando palabras que resonaban con su valentía. «No soy un prisionero de mi pasado». Las raíces temblaron nuevamente, esta vez con más fuerza, como si respondieran a su declaración. Y mientras el caos a su alrededor se intensificaba, la sombra comenzaba a disolverse con cada palabra que escribía. Su alma se sentía más ligera, pero sabía que la batalla no había terminado. Cuando la sombra finalmente se disipó, un nuevo ruido tomó su atención. Un fuerte golpe resonó en la distancia y una figura emergió del horizonte, un ser de luz, pero su aura era inquietante y desgarradora. «Te esperaba», dijo con un tono que despertaba tanto atracción como miedo. El joven,
atrapado entre dos fuerzas, sintió un frío recorriendo su espalda. La decisión estaba más cerca, pero ahora el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. ¿Se atrevería a descubrir la verdad de esa nueva amenaza, o sería consumido una vez más por el miedo del pasado? La inquietud en su corazón latía más fuerte, como un tambor que anunciaba el clímax de su travesía. La luz de la figura resplandecía como un faro en medio de la oscuridad, y el joven sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba con la intriga y el temor. «Te estaba esperando», repetía, cada palabra trazando un hilo de pavor a su alrededor. Esa luz era a la vez seductora y aterradora, e invocaba un deseo de conocer lo desconocido, pero también un profundo respeto por lo que significaba. «¿Quién eres?», preguntó el joven, tratando de mantener la calma mientras su mente se debatía entre el terror y la curiosidad. La sombra había retrocedido, pero no se había desvanecido por completo. La nueva figura sonrió, y su risa era como un eco de sueños rotos. «Soy el eco de las decisiones que has tomado, una manifestación del poder que llevas dentro», dijo. «Soy lo que puedes llegar a ser, o lo que puedes temer convertirte». El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa presencia no emanaba solo luz, sino una verdad latente que podía destruir lo que quedaba de su ser si no se enfrentaba. Recordó las palabras de su mentor, comprendiendo que la verdadera batalla no estaba solo en el exterior, sino en su interior. Se trataba de reconciliar su pasado, aceptar cada error y cada triunfo, y encontrar la luz que residía en él. «Te invito a que me sigas», dijo la figura. «Atrévete a confrontar lo que eres y lo que has creado. Solo así podrás encontrar la redención que buscas». Con cada palabra, la figura brillaba intensamente, y el deseo de ese poder lo empujaba hacia adelante. Pero algo en su interior gritaba que debía tener cuidado. Había aprendido las lecciones duras de la vida, y sabía que no toda luz era benigna. «¿Por qué debería confiar en ti?», inquirió, su voz resonando con determinación. «Ya he luchado con mis sombras, y no puedo permitirme caer de nuevo». La figura rió de nuevo, esta vez con una calidez que casi lo envolvía. «Porque no hay victoria sin valentía, y no hay valentía sin el reconocimiento de la verdad». En ese instante, el joven sintió el peso de su historia fluir sobre sus hombros, como una marea que venía y se iba, llevándose consigo las dudas y los miedos. Recordó a su madre, a su amigo, a cada persona que había dejado atrás en su búsqueda de poder y conocimiento. Comprendió que la luz que había buscado en el libro y en sus decisiones solo podía venir de la aceptación de su verdadero yo. «Está bien», declaró con una voz que resonaba con su verdad. «Les debo a ellos enfrentar mis miedos. Sé que debo mirar hacia adentro, enfrentar cada sombra y cada error que creía que había dejado atrás». La figura, radiante y poderosa, asintió. «Entonces ven. Juntos, exploraremos la profundidad de lo que eres. Es un viaje largo y difícil, pero es el único camino hacia la claridad». Con un paso decidido, el joven se acercó. La luz lo envolvió, transformando la oscuridad en matices de colores que danzaban a su alrededor. De repente, se vio ubicado en lo profundo de un bosque antiguo, donde cada árbol parecía murmurar secretos de su pasado. Mirando a su alrededor, sintió un eco familiar que reverberaba en su pecho. Cada paso que daba lo llevaba más hacia adentro, hacia su historia, hacia los momentos que había escondido incluso de sí mismo. Sentía como si las sombras de sus errores intentaran atraparlo, pero esa luz lo guiaba, recordándole que podía elegir el camino de la esperanza. La figura luminosa estuvo a su lado. «Cada sombra que enfrenta refleja una verdad que no has querido aceptar», dijo suavemente. «Solo al desterrar las mentiras que tienes sobre ti mismo podrás renacer». Las palabras resonaban como un mantra en su mente. «Voy a hacerlo», gritó, sintiendo la energía fluir a través de él. La luz brilló más intensamente, y el joven comenzó a ver recuerdos vívidos, risas, lágrimas, decisiones que definieron su vida. No solo los errores, sino también los momentos felices y el amor que compartió. Las sombras que había temido no eran monstruos, sino partes de un todo que debían ser integradas. Sintió como cada recuerdo lo fortalecía, y en ese viaje a través de los ecos de su vida, se dio cuenta de que en su interior había un fuego que ardía por asistir a quienes lo rodeaban, por hacer lo correcto. Con esa revelación, comprendió que la verdadera sabiduría radica no solo en el conocimiento, sino en la humildad de aceptar las propias flaquezas. Finalmente, en un instante de claridad, el joven encontró su voz. «Soy el caos y la calma, el miedo y la fortaleza. Estoy aquí para abrazar cada parte de mí». Las sombras comenzaron a disiparse mientras una brisa suave le llevaba consigo, y en un momento de poderoso éxtasis, pareció ver a sus seres queridos sonriendo, apoyándolo en su viaje. Con el brillo de la luz aún acompañándolo, sintió que podía enfrentar cualquier desafío, incluso la sombra que había intentado socavar su existencia. «Estoy listo», declaró, «confrontaré lo que venga».
No hay más ignorancia, solo la verdad. La luz lo envolvió, y mientras desaparecía en un destello de esperanza, supo que su viaje está muy lejos de haber terminado, pero esta vez, se sentía preparado. Ahora, su historia sería una de redención, fuerza y amor, una historia que embellecería el legado que dejaría para las generaciones futuras. Se despidió de la sombra, no con rencor, sino con gratitud, sabiendo que había encontrado en su interior la verdadera luz que nunca abandonaría. Al final, el joven regresó a la realidad, a la biblioteca olvidada, aún temblando por el poder de su decisión. Mientras miraba hacia las estanterías, supo que nunca olvidaría lo aprendido. La vida era un balance constante de luces y sombras, pero él había elegido. Se sintió fuerte, distinto y listo para compartir su historia, para ayudar a otros a ver la luz en sus propios caminos. Sabía que el viaje continuaría, su papel era ser faro para aquellos que aún luchan. Con un suspiro de alivio, salió de la biblioteca, llevando consigo la sabiduría que había adquirido, pero, en el fondo de su corazón, una parte de él estalló con la certeza de que este viaje apenas había comenzado. La sombra podría regresar, pero ahora estaba armado con la luz y la fuerza que nunca pensó que tenía. No esperes más, suscríbete inmediatamente a este canal y no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias emocionantes que están por venir. Dale like ahora y alimenta el algoritmo, tu apoyo es crucial. Comenta abajo con tus pensamientos, reacciones y teorías sobre lo que acabas de leer. Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten esta increíble conclusión. No te lo pierdas.